Bienvenidos a Sin Línea MX, soy Erika González. Actuando conforme a nuestra herencia colonial, desde su origen México funcionó con instituciones excluyentes y extractivas, diseñadas para enriquecer y otorgar impunidad a pequeños grupos de personajes que detentaban el poder y a sus convidados cercanos, en una operación de saqueo permanente de las riquezas del país. Con los distintos movimientos que transformaron la vida pública, como la independencia, la reforma y la revolución, lo que iba cambiando eran los grupos que controlaban estas instituciones, modificándolas en cierta medida, pero nunca de fondo, para lograr una inclusión de la población al desarrollo. Salvo en periodos muy cortos de la historia, como la reforma con el presidente Juárez y el gobierno del general Lázaro Cárdenas, este sistema extractivo siempre ha funcionado así, porque la decisión para incluir a la mayoría de los habitantes en el desarrollo dependía más de la voluntad de quienes gobernaban que del diseño de las instituciones. Como resultado de esto, cambiaban los gobernantes, y si los nuevos no decidían orientar su voluntad política hacia el bienestar común, las instituciones hacían prácticamente solas el trabajo de extracción en beneficio del nuevo grupo de favorecidos, muchos de los cuales lo seguían siendo gobierno tras gobierno, junto con el trabajo de excluir a la mayoría de los habitantes del desarrollo. En el periodo neoliberal, estas instituciones se volvieron más excluyentes y extractivas, porque se lubricaron con el aceite de la corrupción más extrema que haya vivido México. A lo largo de nuestra historia, los grupos de gobernantes y sus favoritos utilizaron a los órganos de procuración de justicia para encarcelar a quienes caían de su gracia, a quienes estorbaban sus planes de saqueo, a quienes querían extorsionar o a quienes, como chivos expiatorios, les permitían simular una eficacia aparente en el funcionamiento de seguridad del gobierno. Esto ocasionó que las cárceles estuvieran llenas de personas que en una muy alta proporción tuvieran que purgar largas condenas por delitos que no habían cometido, o por gente que, habiendo cometido delitos menores, no hubieran tenido la defensa adecuada como consecuencia de la exclusión por la que siempre habían estado marginados. Al mismo tiempo, los verdaderos delincuentes con influencias entre los grupos favorecidos continuaban operando en total libertad al amparo del sistema y con absoluta impunidad. En el nuevo contexto donde los mexicanos estamos comenzando a construir un país donde quepamos todos, con instituciones incluyentes que además repudien y rechacen la corrupción, se están llevando a cabo procesos judiciales apegados al marco legal y sin consignas derivadas de privilegios para grupos de intereses creados, que implican perseguir a los delincuentes de gran calado, a fin de detener el saqueo impune del erario y de los activos nacionales. En pocas palabras, estamos transformando por primera vez la historia de México, las instituciones extractivas en instituciones incluyentes, que permitan la incorporación de todos al desarrollo y que protejan los intereses de la mayoría en contra de los privilegios que antes estaban reservados para unos cuantos. En este proceso de reorientación, hacía falta un instrumento jurídico que nos permitiera como sociedad enmendar las injusticias del pasado, cometidas para encarcelar personas por consigna o recluidas por delitos menores, que como resultado de la marginación no contaron con una defensa adecuada y poder así reintegrarlas a la sociedad para que se incorporen al desarrollo con justicia y libertad. Este mecanismo es la ley de amnistía, que mediante un proceso claro y detallado y cuidadoso, llevado a cabo a través de la comisión que se integre para ello y la posterior calificación por parte de un juez de amnistía, permite obtener su libertad a personas encarceladas por primera vez, que ya tengan una sentencia firme en su contra, que no hayan cometido algún delito que implique privación de la vida, de la libertad o en contra de la integridad personal, y en el que no se hayan empleado armas de fuego. Los delitos cometidos
por las personas que podrán aplicar para recibir amnistía son el aborto, la asistencia para la práctica del mismo, la posesión y transporte de narcóticos en caso de personas que se encuentren en situación vulnerable, los cometidos por personas integrantes de pueblos indígenas a quien no se les haya garantizado el debido proceso, los que hayan cometido robo simple sin violencia por primera vez, y para presos políticos condenados por sedición, con excepción del terrorismo. Con esta ley, nuestra sociedad da un paso enorme para enmendar una larga historia de injusticias del pasado y se comienza a dejar el camino libre para continuar enjuiciando a quienes realmente merecen el castigo de reclusión. Pero no nos confundamos. Aquellos que cometieron delitos mayores en contra de la sociedad o que reincidieron en cometerlos no van a salir libres al amparo de esta ley. Los colochos, los Rosarios Robles, los Collados, los Javidús, los Cachetes y demás delincuentes peligrosos que han sido detenidos no pueden ser candidatos para la amnistía, como tampoco lo son los defraudadores fiscales, los delincuentes electorales y los funcionarios corruptos. La ley va a servir para enmendar injusticias, no para evitar que reciban castigo los verdaderos delincuentes del pasado, del presente y del futuro. Muchas gracias.